Buenos días a todos. Hoy en Microdiálogos en línea queremos presentar a Jansen Polimata, periodista y analista política ruso, que hoy vive su propio autoexilio en Brasil y que ahora nos va a explicar los motivos de esa decisión, o sea, de la decisión de su autoexilio y a la vez lo que nos trae un poco a esta entrevista son los últimos sucesos que han ocurrido en Rusia y el análisis que podemos hacer respecto a lo que está pasando hoy en ese conflicto con Ucrania también. Así que buenos días y un gusto conocerte. Buenos días, Darío, muchísimas gracias por la invitación, un gusto conocerte también, saludos a todo tu público, a toda la audiencia. Bueno, te cuento, yo nací en Brasil, por eso estoy exiliado en Brasil y bueno, viví más de la mitad de mi vida, prácticamente toda mi vida en el extranjero. Tuve un paso por Argentina a los 18 años, después viví en Madrid también, París muchísimos años, una temporada en Londres, una pequeña temporada en Estambul y bueno, y ya llevo 14 años en Moscú, así que bueno, es bastante, ¿no? Y ahora, bueno, debido a la guerra, estoy exiliado en Brasil y bueno, y probablemente vuelva, pero no quiero, porque como periodista no se puede trabajar muy tranquilo estando en Rusia, ¿no? Si fuera otra profesión, sí, pero no esta profesión. Así que bueno, os pido disculpas al público, acomodo un poquito aquí la cámara, porque Bien. así está. ¿Vos te Eh, volviste, vos te volviste a Brasil como un autoexilio porque estabas perseguido en Rusia sí, o sí. por una No, no estoy decisión personal? perseguido, no estoy perseguido, no estoy perseguido, no. Pero seguridad, seguridad. Porque tengo un posicionamiento político y de hecho me gustaba Putin, me gustaba mucho. Bueno, llevo 14 años viviendo bajo su mandato. Me parecía un hombre de principios, con ¿no? Un país ordenado, todo funciona, no hay criminalidad en la calle. O sea, había una orden. Es interesante cuando uno es trabajador como yo, ¿no? Y anda bien por la vida. Ese orden, bueno, favorece un poco porque está más seguro y todo. Pero de repente, bueno, cuando uno ya ataca a niños inocentes y en otro país, un país democrático, bueno, eso no. Me parece que ese tipo de guerras ya debía estar superado a partir de la Segunda Guerra Mundial, la guerra de atacar países, ¿no? Podemos hacer guerra comercial, guerra argumental, guerra en Twitter, económica, financiera, bloqueos, todo bien, pero ya con bombas matando civiles, ya para mí que eso ya estaría superado. Bueno, mira, hace no más poco más de 100 años tenemos esclavos, ¿no? Eso hoy ya es algo absolutamente impensable. Teníamos otra época que los hombres eran gladiadores y luchaban con leones y eso también, bueno, ya se superó. Entonces para mí es un retroceso y bueno, claro que yo estoy en contra de esa guerra y eso más allá de cualquier posicionamiento político, porque además tampoco entiendo que le puede conferir el derecho de querer anexar territorio, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, la Argentina, por ejemplo, está en demanda territorial con Malvinas, ¿no? Y ni por eso va a mandar sus jóvenes allí a perder su vida, y eso ya quedó superado, ¿no? Este tema de las guerras. Entonces, por esa razón, prefiero no estar allí porque informo, ¿no? Informo, formo opinión y perdería toda la objetividad estando en territorio ruso informando sobre la guerra ucraniana, de la cual soy contra, ¿me entiendes? Por no decir que, bueno, que, bueno, hay periodistas que son secuestrados, que moneda de canje, bueno, entonces realmente, bueno, tendré que elegir entre dejar la profesión y seguir allí. Me parece que no hay mucha objetividad, ¿no? ¿Y qué Es como, evaluación podés hacer de los últimos sucesos ahí en Moscú? Vos me comentaste que conocés bien esa zona y demás. te cuento, es mi barrio, es mi barrio. No viví todos los años de Moscú, pero los últimos, desde el mundial que se hizo en Moscú, me mudé a ese barrio. Bueno, sí, te cuento un poco primero el barrio que me parece interesante porque como, claro, como todo está en la prensa, pero eso no, porque es mi casa, digamos, entonces te puedo dar un testimonio. Primero que el lugar, por lo general, esos atentados se hacen en metro, en aglomeraciones, en pleno centro, ¿no? Y de esa vez eligieron un lugar muy distinto, ¿no? Es un barrio prácticamente aislado entre, pasa el río Moscú de un lado, del otro lado hay una autopista bastante grande, después hay una especie de parque y al fondo ya no es Moscú, o sea, más o menos estamos hablando más o menos como por ejemplo en la capital federal de Buenos Aires,
San Martín y San Isidro, más o menos así, ¿no? Un barrio que va a lo largo del río Moscú se llama. Y hay una estación de metro, se llama Bikini, en esa estación ya baja dentro de ese shopping, es un shopping muy grande. Y hay dos shopping centers, uno es menor, y bueno, y ese shopping menor es el Crocus precisamente, el otro grande que se llamaba Vegas, ahora se cambió a Crocus por el tema precisamente de las sanciones, ¿no? Todas Vegas es Las Vegas, Estados Unidos, entonces, bueno, sacaron todo lo que eran marcas extranjeras de allí. Y es un lugar muy refinado, es un barrio muy caro, hay ministerio delante, bajan helicópteros todo el tiempo. Entonces, claro, tenían un perfil de público que querían atacar, ¿no? Era un perfil de élite, ¿no? Es un barrio bastante elitizado. Eh, Podría decir como Puerto Madero en Capital Federal, por ejemplo, ¿no? Hay mucha gente ahí del gobierno, mucha gente magnate y todo. Incluso el dueño de Crocus es amigo de Putin. Y bueno, un barrio que está ahí fácil de dispersar también, no hay mucha concentración. Y el gobierno ya informó, porque bueno, las informaciones son muchas y hay mucha cosa difusa, ¿no? Y eso cambia de minuto a minuto también, pero bueno, supuestamente, digo, pongo todo en supuestamente porque bueno, ISIS reclamó el atentado, ¿no? Pero aún así puede haber sorpresas y bueno, y para que tiene que probar también, ¿no es cierto? Putin hace un tiempo, bueno, Putin ayudó a combatir precisamente a ISIS en la guerra civil de Siria, ¿no? Y por eso, bueno, ellos tienen ese rencor histórico. Lo que no se entiende mucho es por qué ahora, por qué en este momento, cuál es el contexto, porque por lo general los atentados reclaman algo, ¿no? Entonces, bueno, el momento, el contexto en medio de una guerra es un poco difuso. Hubo muchas especulaciones, no sé si hablo mucho, ¿eh? No, 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 está bien. Pone las preguntas que quiera, porque soy periodista y si me dejas voy, yo sigo. Pero bueno, hubo muchas especulaciones, ¿no? La primera de ellas es que habría sido un autoatentado de Putin. Yo no creí en esa teoría en ningún momento, lo dije de entrada que eso, yo lo descarto, no puedo creerlo de ninguna manera, porque bueno, primero que conozco bastante la idiosincrasia, ¿no? Son muchos años allí, y después que no veo un beneficio, porque por lo general cuando hay un robo, un asesinato, un atentado terrorista, bueno, uno lo primero que piensa es quién gana y quién pierde, ¿no? Porque bueno, eh, eh, y bueno, supuestamente Estados Unidos no, supuestamente no, eso ocurrió, de hecho yo lo vi, Estados Unidos y Reino Unido informaron, de hecho, informaron que supuestamente habría un atentado terrorista en algún lugar que sus ciudadanos no deberían circular allí, ¿no? Entonces ahí también lleva dos pistas, una un poco más realista y la otra un poco más especulativa también. La primera es que Estados Unidos, bueno, hizo una inteligencia, ¿no? Por ahí, bueno, espionaje, eso es muy fácil para los gobiernos, escuchar llamadas telefónicas, rastrear conversaciones. Imagínate que con la inteligencia artificial que existe hoy, que me puede reproducir a mí y a ti, imagínate lo que debe ser para la investigación, ¿no? Deben cruzar todo, que esa tarjeta de crédito compró un sándwich aquí, había comprado algo en tal país y por ahí el apellido, o sea, imagínate que la inteligencia debe hacerse uso de esas inteligencias artificiales. La inteligencia, hablo, la inteligencia de Estado, ¿no? Que en Rusia se llama FSB, en Estados Unidos la CIA, etcétera. Entonces, bueno, una de las pistas es que, bueno, Estados Unidos dijo, informó por informar, ¿no? Y Rusia no hizo caso. Y bueno, y hay otra pista que supuestamente Estados Unidos podría ser parte de eso también. eh, Porque, bueno, claro, porque si Rusia concentra sus esfuerzos ahora en pelear con más una frente, ¿no? Una frente de batalla, ¿no? Con los musulmanes y hay muchos musulmanes en Rusia, porque en Rusia son eslavos ahí en Moscú y en San Petersburgo, en esa región, pero después, bueno, hay muchas repúblicas en Rusia, es el país más grande del mundo, de hecho, y entonces como que eso debilitaría Putin en Ucrania y bueno, sería más fácil de debilitarlo, ¿no? De cierta forma. Y Putin, bueno, salió de... Vos decís, perdón, Jansen, vos decís Por que favor. Estados Unidos, digamos, por un lado se dice que advirtió a Rusia que esto podía pasar y tal vez haya entendido mal, pero vos también explicás que pudo haber estado involucrado también en este atentado, ¿no? No, no, yo no lo digo, pero lo he visto, lo he leído, ¿eh? Y anoté la fuente, de hecho, porque Ah, yo no lo digo. Te estoy diciendo todas las especulaciones que hubo.
La primera es la que Putin había hecho un autoatentado, no lo dije yo, se dijo en muchísimos medios, eso es muy... después, bueno, que sería musulmanes y ISIS aceptó eso, y la tercera especulación es que Estados Unidos pudo haber participado. Yo no tengo ese sentimiento, pero yo no dudo de nada, yo no creo ni dudo de nada, ¿eh? Y hay una cuarta especulación que es la de Putin, que bueno, los ucranianos habrían financiado eso, habrían ayudado. De hecho, Putin salió a acusarles de que habrían abierto un pasillo, ¿no? Una especie de ventana ahí en la frontera, lo cual es medio rara porque, claro, como los terroristas van a escaparse y ir por la ruta hasta Ucrania, es casi cinematográfico eso, ¿no? En coche y cruzar la frontera en una ventana, la frontera que está ultra militarizada de los dos lados, ¿no? Lleno de minas, en fin, es medio... eh, pero bueno, entonces es difícil de entender, ¿no? Es difícil de saber. Incluso, bueno, hay teorías de que eso no habría sido el ISIS porque está muy debilitado también, bueno, salió debilitado de la guerra civil de Siria y que no tendría fuerza, simplemente lo están usando como, bueno, como patente, ¿no? Como, digamos, como una logomarca de eso, pero que en realidad el financiamiento vendría de otra parte. Entonces, es todo muy difuso, ¿sabes? ¿Vos pensás Además, que estas células, digamos, que hicieron el atentado, o sea, si son gente que vive dentro del territorio, es difícil el control? Ahora, si son gente que entraron directamente para hacer ese atentado, algo falló en los servicios de inteligencia, ¿no? ahí está. Mi análisis, porque intento hacer algo muy objetivo, ¿no? Mi análisis es, indudablemente, bueno, yo descarto, en mi opinión, en mi opinión, esa es mi opinión, yo descarto que eso sea algo de Putin, porque no veo cuál es el gano político, si es todo lo contrario, ¿no? Eso demuestra que él no protege a sus ciudadanos, eso no tiene ningún beneficio de ninguna manera. Entonces yo eso lo descarto. Eh, las otras no las descarto, tampoco las creo, pero no es que las dudo, porque todo es posible, ¿no? En política se construyen narrativas, ¿no? Yo te puedo decir, por ejemplo, que mi camisa es verde y si me dices que es azul o celeste, yo te digo, no, pero estás daltónico, yo te voy a hacer una narrativa hasta convencerte. Entonces así funciona en política. Si te das cuenta, primero se decide lo que es y después se crea toda una historia. Bueno, Bien. en Argentina es lo mismo, ¿no? De los dos lados de la grieta siempre hay narrativas y bueno, hay que tener mucho cuidado los que somos periodistas en realmente filtrar muchísimo, ¿no? Por eso yo digo, yo realmente descarto que haya sido Putin porque no veo un gano político. Es como el asesinato de Nisman, ¿no? Pudo haber sido A, pudo haber sido B, pudo haber sido C, pero ¿qué ganaría A? ¿Qué ganaría B? O sea, hay que ver qué gana cada uno y qué pierde, ¿no? Entonces es eso. Pero Sí, sí, bueno, sí, sí. no, Está, por favor, por favor. Últimamente estamos pasando a nivel internacional, digamos, momentos bastante, digamos, críticos, que en algún momento escuché en televisión algún analista que dijo que no en un largo tiempo podía llegar a haber una tercera guerra mundial. ¿En qué se basaba? Decía, bueno, el conflicto que viene de Rusia con Ucrania, ¿sí? Los conflictos en Medio Oriente, digamos, este conflicto de ahora, que si bien es un acto que podríamos llamarlo no de guerra, sino que es algo que podríamos llamar no convencional, bueno, vos coincidís con esta postura que todo esto nos va llevando a una posible, a un posible enfrentamiento global, digamos, no de la manera que conocemos, pero sí con focos, digamos, independientes en varios lados. No solo coincido, como voy más allá de eso, ¿no? Coincido que hay una tercera guerra mundial en la puerta, pero yo además creo que ya la empezamos. Y me explico. Si uno estudia la historia de las dos guerras, ¿no? Las dos guerras modernas, ¿no? Digamos, no estoy hablando de los romanos, ni de los mayas, ni de los otomanos, no. Estoy hablando de las guerras del siglo XX, ¿no? La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Ellas no empezaron el día del primer tiro. Ellas no empezaron el día que empezó oficialmente la guerra, ¿no? Esos son procesos, se va calentando el caldo, son procesos que duran 2, 3, 4, 5 años.
comienza a haber una tensión aquí, una cosa allí, una cosa allá, bueno, una amenaza de aquí, hasta que hay lo que decimos popularmente como la gota que rebasa el vaso. En ese momento alguien sale con un avión supersónico y tira, y ahí, bueno, ahí se entiende finalmente, ¿no? A fuerza de una imagen muy fuerte que estamos en guerra. Pues bien, para mí ya estamos en una tercera guerra mundial, no me cabe ninguna duda, ¿no? Lo que somos periodistas encima, no solo que he vivido por todo el planeta, ¿no? Entonces tengo una visión de varias perspectivas, ¿no? Entonces para mí ya estamos. Eso no significa que la guerra va, va a ocurrir a nivel de bombas y a nivel de bombas nucleares. Eso no significa eso. No digo para que la audiencia no se asuste. Porque, bueno, fíjate, si echas una semilla al suelo, no una semilla, y le das agua, le das una buena tierra, la semilla va a fecundar, pero a lo mejor alguien pasa allí y pisa cuando comienza a salir la plantita y pisa esto con fuerza y la mata. O a lo mejor no, a lo mejor hace un cerco. Entonces, ¿me entiendes? Para mí ya estamos fecundando una tercera guerra y precisamente tenemos que estar muy atentos y saber lo que podemos hacer los ciudadanos, ¿no? Cada uno desde ese lugar, nosotros en la prensa podemos informar, y bueno, los que votamos tenemos que saber bien a quién votar también, ¿viste? Entonces, para evitar ese tipo de situaciones. Pero para mí la tercera guerra ya empezó y podría abortarse, ¿no? Podría abortarse. Como es un aborto, ¿no? Que es la interrupción de la vida, pero la vida ya empezó, ¿me entiendes? O sea, entonces la guerra ya empezó, no tengo ninguna duda. Y esa semillita que se echó al suelo, en mi opinión, ¿no? O sea, mi perspectiva, no quiero tener la razón porque hay muchas formas de entender, pero para mí empezó allá en la pandemia, porque allí mismo ya empezaron a haber movimientos geopolíticos importantes. Nosotros tenemos un mundo bipolarizado, no un mundo socialista, encabezado por Rusia, en la época Unión Soviética, un mundo capitalista encabezado por Estados Unidos, era izquierda, derecha, socialismo versus capitalismo, y era eso el mundo que teníamos, ¿no? Y después se cayó el socialismo migró para el capitalismo. Hoy las pautas, por ejemplo, del socialismo no son, por ejemplo, de la lucha del proletario, son luchas de igualitarias, de otro tipo de pautas, ¿no? Que tienen mucho más que ver con, no es el operario de fábrica, ese operario está feliz allí, por lo general. Entonces, bueno, entonces, tanto que, por ejemplo, fíjate que Putin lo apoya Maduro, ¿no? Que es la izquierda clásica marxista, y lo apoya Bolsonaro, que es una derecha dura también, lo apoya Trump, con lo cual, con lo cual se nota que no es tanto, ¿me entiendes, Darío? No es tanto, el mundo tiene otros movimientos, ¿no? Están esas democracias que se van convirtiendo en autocracias, como Rusia, por ejemplo, o Venezuela, que Rusia es un país de derecha y Venezuela es un país de izquierda, con lo cual ni siquiera es una cuestión, esa cuestión de derecha-izquierda que prácticamente está un poco mezclada hoy, ¿no? Porque el mundo tiene otro tipo de ejes de división. Allá afuera, ¿eh? Y en Argentina no. En la Argentina, obviamente que se contrapone Milei y el kirchnerismo, o sea, izquierda-derecha, muy claro, en Brasil, Lula, Bolsonaro, pero hablo a nivel geopolítico. Entonces, bueno, algunos países como Rusia, bueno, yo he visto pasando eso, que son autocracias, van surgiendo poco a poco disfrazadas de democracia, porque claro, las elecciones, por ejemplo, no son para nada transparentes, los candidatos que van en contra, por alguna razón no pueden seguir siendo candidatos, no se les bloquea porque encontraron algún problema con su candidatura o alguna irregularidad, y los enemigos se van suicidando por el camino. Entonces, claro. Y después hay autocracias que son limpitas, que no tienen ninguna pauta, o sea, que no esconden, como Corea del Norte, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso. ¿Y Eh, qué relación, por ejemplo, encontrás, si uno piensa en una posible tercera guerra mundial, que vos decís que ya comenzó, y qué relación encontrás en conflictos que parecen que son en territorios diferentes, pero que deben tener, por los vos tomás Rusia-Ucrania, Israel con el Hamas, pero atrás del Hamas hay otros países? Esto que hoy sucede en Rusia, ¿qué relación encontrás entre estos tres conflictos
como para decir, bueno, esta posible tercera guerra empieza, digamos, por este tema, ¿no? Porque en muchos casos las guerras mundiales que nosotros conocimos eran guerras básicamente por control de territorio, eran guerras económicas. En este caso, vos que sos un estudioso de la geopolítica, ¿qué relación encontrás entre los tres conflictos que están apareciendo ahora? Es muy buena tu pregunta porque yo lo he pensado, ¿no? Todos esos conflictos, que Trump, que Biden, que Maduro, que Cristina Kirchner, que Milley, que Putin, que no Putin, que Ucrania, que Rusia, todo eso, ¿no? Toda esa información, la pandemia, China, etcétera y tal, todo eso, ¿cómo lo puedo traducir? ¿Cómo lo puedo reducir, ¿no? Bajo mi análisis, yo he encontrado una grieta también. Yo de todo eso pude hacer o sea, si tuviera que resumir en una frase, lo podría resumir, ¿no? Obviamente que eso no abarca todo porque hay matices, pero bueno, como por ejemplo, en la Argentina está la grieta. No existe, por ejemplo, mucho centro en la Argentina desde hace muchos años, ¿no? O uno es peronista o es antiperonista. Esa es la grieta, ¿no? En Brasil lo mismo, o Lula o Bolsonaro. Y entonces pensé, con todo eso que está pasando en el mundo, ¿cuál sería la grieta mundial? Izquierda y derecha ya no es. Te acabo de explicar, ¿no? Hay líderes de izquierda que apoyan a Putin, muy a la izquierda, ¿no? No hablo de la izquierda, de centro izquierda, por ejemplo, y muy a la derecha que también lo apoyan, como dije, Bolsonaro, Trump. Entonces, ¿cuál sería esa nueva grieta mundial? Y yo llegué a una conclusión, que la estoy estudiando, pero bueno, ya es lo que puedo señalar, ya puedo decirlo públicamente porque tengo cierta convicción, que la guerra hoy, primero que es una guerra cultural, ¿no? Es qué modelo de mundo vamos a tener en ese mundo globalizado y tecnológico, sin fronteras, ¿no? Como venía sucediendo en el neoliberalismo de los años 90 y años 2000, que era ese proceso. Todo eso de la pandemia y ahora esas guerras es un anti-neoliberalismo, digamos. Entonces, la nueva grieta, en mi opinión, es globalización versus globalismo. Globalización versus globalismo. De hecho, son dos palabras distintas que tienen significados distintos, ¿no? Me explico. Entiéndase por globalización un proceso más bien neoliberal, más bien libertario a lo Milei, donde cada país es libre, comercializar con quien quiera y bueno, no hay mucha regla, mucha pauta, y eso, bueno, implica también que eso sea reflejado en las cuestiones políticas internas, laborales y, en fin, migración, etcétera y tal. Entiéndase por globalismo. Esa globalización sería más bien un movimiento de derecha, ¿no? Digamos, de corte de derecha, ¿no? En lo económico me refiero, ¿eh? En lo económico. Menos trabas, menos aranceles, menos impuestos, en fin, menos bloqueos, menos impuestos, y etcétera y tal, entre países, ¿no? Y el otro movimiento, que es el globalismo, es todo lo contrario, es más de izquierda, pero no es la izquierda del proletariado, marxista. Es otro tipo de izquierda que incluso tiene muchos millonarios también, ¿no es cierto? Que tienen, por ejemplo, por ahí, porque, por ejemplo, empresas, superempresas como Google o Facebook podrían estar. Primero les lo explico lo que vendría a ser, ¿no? El globalismo sería que algunas empresas puedan, que haya un gobierno mundial, digamos, no es empresa, que haya un gobierno mundial, por más que no sea oficial, pero que haya un cierto orden mundial, que no sea un mundo libertario. El globalismo, la globalización es un mundo libertario, se abre todo, y el globalismo es un mundo como hay tecnología, hay aviones y bueno, hay no hay armas muy fáciles, hay internet, hay hackers, hay todo eso, entonces bueno, ya no alcanza con lo nacional, se necesita una especie de gobierno global. Y ese gobierno global es invisible a nuestros ojos, ¿no? Entonces esas son las dos teorías, y yo veo que eso está sucediendo, de hecho, ¿no? Lo vimos en la pandemia, por ejemplo. La- el, el el globalismo avanzó contra la globalización. En la pandemia se cortaron esas libertades de movimiento, el Estado creció, ¿no? Que es todo lo contrario de lo que sucedió hasta 2019, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, para mí son los dos movimientos, esa es la grieta actual que estamos viviendo, y dentro de eso, bueno, podemos traducir en un nivel más sencillo, ¿no? Más práctico, porque yo hablé de una teoría macro global, pero bueno, por ejemplo, Rusia lo que no quiere es ser un país mundial. Rusia no quiere, por ejemplo, fíjate que, por ejemplo, con el lenguaje inclusivo, ¿no?
eh, yo que hablo muchos idiomas, ¿no? Viví en varios países, yo me percaté que el lenguaje inclusivo surgió en muchísimos países al mismo tiempo. Por ejemplo, si se habla con todos en Argentina, en Brasil también, en Francia también, en Estados Unidos también, en varios países de Europa, por lo menos donde yo entiendo el idioma. Entonces, me di cuenta que hay un cierto sincronismo detrás de eso, ¿no? O, por ejemplo, había cuestiones, por ejemplo, que el Facebook en la pandemia tenía más, o el Ministerio de, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud en Estados Unidos, ¿no? No en Estados Unidos, porque eso es mundial, pero bueno, está ahí físicamente, pero la Organización Mundial de la Salud tenía más injerencia que el Ministerio de Salud de la Argentina para decidir, por ejemplo, sobre la vacuna, sobre... Es eso. ¿Cuáles son las fuerzas que imperan? Entonces creo que por ahí pasa la cosa. Putin se resiste a un mundo globalizado, de globalismo, un mundo global. Él quiere seguir siendo un imperio, un país autónomo, ¿no? Y de hecho Trump también. Fíjate que no pasa por izquierda y derecha, ¿te das cuenta? No, no es, y dentro de eso también existe la izquierda y la derecha, desde ya. Porque ahí tiene, por ejemplo, si se quema la lamparita de mi casa y soy de izquierda, tenemos que pagar entre todos, y si soy de derecha, tengo que pagar yo solo. O sea, claro que también podemos bajar a eso, pero macro globalmente, bueno, yo veo esos dos movimientos, ¿no? Es lo que yo entiendo del mundo en que vivo. Y bueno, los países que quieren ser más autosuficientes precisamente son eh, Rusia, bueno, Corea del Norte, Irán, que de hecho están China, que son países que son civilizaciones en sí mismos, ¿no? Y no adhieren a la pauta global que es Europa y Estados Unidos dicta, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hispanoaméricos, tenemos esos dos caminos para seguir, ¿no? Por lo general la gente dice, ay, yo no voy a seguir, no voy a seguir Yanquilandia, ¿no? Digo, peyorativamente uso el mismo término, y del otro lado, bueno, pero entonces tengo que seguir a China. O sea, es mejor estar con Estados Unidos o con China, porque otra no queda, tenemos que, no vamos a imponer desde aquí, ¿no? Entonces yo veo que hay esas dos fuerzas. Por un lado, el nuevo polo de poder y de poder cultural, porque eso es cultural además, ¿eh? Ojo, eso es cultural. Ser Estados Unidos y Europa, ¿no? Con un capitalismo más liberal. Y por otro lado, bueno, China y Rusia con países, bueno, como una especie de resistencia, ¿no? Para mí, esas son fuerzas que chocan mundialmente. Te hago la última pregunta porque estas son entrevistas por ahí duran entre media hora y 40 minutos. ¿Vos pensás que a Putin políticamente le sirve buscar el chivo expiatorio de acusar a Ucrania respecto a los vínculos con los que hicieron el atentado en Moscú? ¿Pensás que va a ir por ahí la investigación como para justificar de alguna manera seguir estando ahí? Sí, sí, a Putin le sirve para ser, pero para ser justo también a todos todos los países bélicos, ¿no? Todo lo que hacen la guerra, eso, por eso hay que filtrar muchísimo, por eso yo no me compro todas las historias, pero sí le sirve porque, bueno, Putin acaba de declarar estado de guerra. Ucrania, lo que se llama operación militar, ahora se llama guerra, entonces él puede convocar a ciudadanos, jóvenes, puede poner las empresas de Rusia, por ejemplo, si una empresa se dedica a hacer cucharas, esa empresa puede usar esa fuerza de hacer metales para hacer tanques, por ejemplo, armas. Entonces cambia mucho el estatus, y obviamente que eso, y no solo Putin, porque Francia también ya está desplegando hombres, Alemania se está preparando, algunos países están ingresando a la OTAN, entonces claro, ese movimiento, por eso decía que estamos empezando la Tercera Guerra Mundial, porque ya se están armando hasta los dientes de los dos lados. Bien. Bueno, te agradezco mucho esta entrevista, Jansen, y nosotros nos encontramos en otro episodio de Microdiálogos en línea. Muchas gracias.